comunidades autónomas tienen la potestad de bonificar, reducir o hacer más gravosos los impuestos que tienen cedidos, como por ejemplo el impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio, actos jurídicos documentados. Y por supuesto, las comunidades autónomas, según el criterio de la gente que gobierna en cada caso, hacen uso de esa potestad. ¿Cuál es el problema? Que eso crea una sensación de agravio entre ciudadanos de distintos territorios, porque por un hecho imponible, unos pagan más que otros. El ejemplo más sangrante es el del impuesto de sucesiones, que aquí en Asturias podemos pagar, según el ejemplo que uno tome, 100 o 200 veces más que lo que se paga en Galicia o en Cantabria, y muchas veces más que lo que se paga en Canarias o en Madrid. Y eso es evidentemente agraviante. Pero por otro lado, yo siempre digo que esa competencia fiscal entre distintas comunidades autónomas tiene un aspecto revelador, que permite tener una medida de la ineptitud de los diferentes gobiernos. Es decir, si a un gobierno le alcanza sin cobrar el impuesto de patrimonio y sin cobrar o cobrar algo mínimo de sucesiones, pero otro, como el de Asturias, tiene que tener el impuesto de sucesiones más caro de Europa, y también un impuesto de patrimonio que recarga el tipo de la ley nacional, entonces uno dice, y evidentemente en Asturias el gobierno no sabe gestionar los recursos públicos tan bien como los de otros territorios. Por supuesto que los gobiernos, en este caso el de Asturias, pero también el de Cataluña u otros, no van a admitir que ellos tienen que tener una mayor presión tributaria porque son más ineptos. Ellos dicen que se ven obligados a cobrar impuestos más altos porque, y ahí nos podemos encontrar los motivos más diversos, porque su economía es más pequeña, como en el caso de Asturias, porque la población está envejecida, porque están peor financiados, porque no tienen buenas comunicaciones, cualquier cosa pueden decir. Ahora, si esos mismos argumentos, aunque sean disparatados, pero esos mismos argumentos los dijeran gobiernos austeros, diría, bueno, tiene un pase por lo menos. Pero la verdad es que por un lado te están diciendo que no tienen más remedio que cobrar impuestos altos, pero por otro lado son gobiernos que financian televisiones públicas deficitarias, que son máquinas de propaganda muchas veces, que han multiplicado el número de observatorios, como se llaman ahora, y de institutos y de fundaciones, que entregan subvenciones a todo tipo de entidades, de los más variados fines, y hay muchísimos ejemplos más de derroche. Muchísimos ejemplos más. Comentamos aquí una vez que solo en el caso de los presupuestos de los parlamentos autonómicos, en los que solo ahí se derrochan cerca de 300 millones de euros por año en el conjunto de comunidades autónomas. Simplemente llevando los gastos de todos los parlamentos autonómicos al nivel del parlamento más austero, que si mal no recuerdo era el de La Rioja. Y ten en cuenta una cosa, que los gastos de los parlamentos autonómicos es apenas el 0,5% de los presupuestos autonómicos. O sea, en una partida que es absolutamente marginal, nos podemos ahorrar 300 millones de euros. Bueno, esas mismas personas, esos mismos gobernantes, nos dicen que no tienen más remedio que aumentar los impuestos porque no les alcanza el dinero. Evidentemente, es una broma de mal gusto. Ahora, en este caso, lo de la armonización es todavía peor, porque los mismos partidos que por un lado, como en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, defienden un mayor autogobierno, bueno, ellos incluso fueron más allá, con un intento de golpe de Estado, cuando declararon la independencia que duró unos segundos, pero también en el caso del Partido Socialista, que siempre habla de avanzar hacia el federalismo, que quiere más competencias, más autonomía. Bueno, esos mismos partidos quieran, mientras dicen eso, por otro lado quieran armonizar los impuestos cedidos a las autonomías, es absolutamente contradictorio y no tiene un sinsentido. Porque en definitiva,
detrás de esa palabra armonizar, lo que se esconde es en realidad la limitación de las competencias tributarias que ahora tienen las comunidades autónomas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieren más competencia para comunidades autónomas o menos competencias? ¿Quieren ser federales o no quieren ser federales? ¿O quieren centralizar el Estado? Realmente muestra una contradicción y una falta de claridad en los principios alarmante, que tampoco nos sorprende por otro lado. Porque cualquiera que se ponga a pensar un poco se da cuenta que si alguien realmente quiere armonizar, eso es algo que está al alcance de cualquier gobierno. Simplemente tiene que bajar los impuestos cedidos al límite mínimo, al punto mínimo que permita la ley. Y ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para poder hacer eso y que todas las comunidades autónomas queden armonizadas, bajando los impuestos al nivel, como digo, mínimo que permita la ley, esos mismos gobiernos tendrían que ser cuidadosos con los gastos. Y eso es algo que los socialistas de todos los partidos no están dispuestos a hacer. Porque ellos consideran que el dinero público no es de nadie y por lo tanto, como no es de nadie, gastemos sin problema y después ya veremos qué hacemos si decimos que tenemos la necesidad de financiar los servicios públicos y el escudo social y todas esas cosas y por eso hay que cobrar más impuestos. No. Cobran más impuestos porque no saben gestionar. Tal vez incluso no es que no sepan, ni siquiera les interesa gestionar bien los recursos públicos. Pero vamos a ver. Es imposible igualar los conocimientos de todos los alumnos al nivel del más listo. De la misma manera, es imposible igualar a toda la sociedad en la riqueza al nivel de los más ricos. Por eso, cuando el socialismo habla de igualdad, en realidad lo que te está ofreciendo es una solución mediocre. ¿Cuál es? Rebajar los conocimientos al nivel del más burro de la clase y confiscar la mayor cantidad de riqueza con la esperanza de igualar en la pobreza. Porque esa es la única igualdad que te pueden garantizar. La igualdad en la pobreza, la igualdad en la ignorancia, la igualdad en la desidia, la igualdad en la vagancia. Es decir, quitando incentivos a todos los que quieran hacer las cosas bien. Y esa solución mediocre es la que está detrás del acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y el PSOE. Castigar a todos los ciudadanos por igual para ponerlos al nivel del gobernante más despilfarrador. ¿En qué cabeza cabe que eso puede ser una solución equitativa? ¿En qué cabeza cabe que eso pueda ser algo que la gente está demandando? Lo que la gente no quiere es pagar 100 veces más por una cosa en una comunidad autónoma de lo que se paga en la comunidad autónoma de al lado. Pero a nadie se le ocurre que le aumenten los impuestos a la comunidad autónoma de al lado. La solución socialista, la solución mediocre, es una solución empobrecedora que va a perjudicar, como siempre, como ocurre con las políticas socialistas, cuanto más avanzan, más perjudican a los parados, más perjudican a los más humildes, y ahí están los ejemplos extremos de Cuba y Venezuela, que están todos perfectamente iguales en la pobreza, excepto los jerarcas, por supuesto. ¿Por qué te digo que es una solución empobrecedora? Si hasta ahora una empresa o un particular tenía la posibilidad de fijar su domicilio fiscal en Madrid para huir, por ejemplo, del infierno fiscal de Asturias, si hay una armonización como quiere Esquerra Republicana y el PSOE, eso ya no lo va a poder hacer. Pero lo que se están olvidando los socialistas de todos los partidos es que, aunque armonicen para arriba todos los impuestos en las comunidades autónomas españolas, aún va a quedar el resto del mundo. Entonces, es una empresa que quiere huir del infierno fiscal de Asturias, en lugar de irse a Madrid, se podrá ir a Dublín, a Praga o a Ámsterdam, por darte 3 ejemplos de ciudades europeas donde pueden ir perfectamente porque son parte de la Unión Europea y donde se cobran mucho menos impuestos. Por eso esos mismos socialistas de todos los partidos claman por armonizar los impuestos también al nivel de la Unión Europea y obviamente siempre con una intención confiscatoria. Siempre nivelar al nivel del más caro para saquearte más y para confiscarte una mayor proporción de tu trabajo. La armonización que están promoviendo ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias va a derivar
en la pérdida de actividad económica, en la pérdida de empleo, en la misma medida en que aliente el exilio fiscal de empresas y personas de altos ingresos. Y esto no es una hipótesis. Cuando en Francia tuvieron, si mal no recuerdo fue el gobierno no el de Sarkozy, el que lo sucedió, bueno, me olvidé el nombre del presidente francés, que no tuvo mejor idea que llevar el IRPF para los ingresos superiores a 1.000.000 de euros al 75%. ¿Qué consiguió? Que el dueño de Louis Vuitton se fue a Bélgica, que Gerard Depardieu se fue a Rusia. Y esos fueron los dos casos que trascendieron, pero habrá habido miles. Entonces, aquí es lo mismo, porque la gente no se va a dejar sablear simplemente porque a dos personas se les ocurre castigar fiscalmente a la gente. Por lo tanto, el impuestazo que en su día hicieron en Francia no castiga a los ricos, porque ellos se van. Y lo mismo va a pasar aquí en España. El verdaderamente rico tiene formas, tiene mecanismos para evitar el sablazo. Como digo, simplemente muda su empresa, la traslada a otra jurisdicción. Los que van a pagar la armonización fiscal de Sánchez e Iglesias son los parados, que todavía van a tener más difícil encontrar un trabajo, y los que van a tener peores expectativas laborales. Todo eso porque al irse empresas o irse de gente de altos recursos, la inversión se reduce. Pero además, la armonización va a estimular la evasión tributaria, cosa que junto con el desincentivo al ahorro y a la inversión que te estaba mencionando antes, todo puede terminar derivando en una menor recaudación de impuestos. Es decir, van a subir los impuestos, van a armonizar y lo que van a conseguir es más evasión y que se vayan empresas y personas de altos ingresos, por lo tanto al final la recaudación puede ser menor. Y entonces, ¿qué van a hacer ahí? Volver a aumentar los impuestos. La armonización socialista, lejos de traer equidad o justicia, es como poner una piedra más en la mochila de por sí pesada con la que ya carga la economía. Y yo creo que es otra cosa más que hay que sumar a la ya larga y creciente lista de cosas que un futuro gobierno, de ser sensato, va a tener que derogar.